Querido Eddie, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Manuel, bien y tú, te mando un abrazo. Hoy no vengo disfrazado de empresario, hoy vengo disfrazado de casual. Estamos casuales ahora sí el día de hoy, disfrutando un poco del día soleado. Está muy bonito el día de hoy. Está muy bonito el día de hoy y promete ponerse mejor. A lo que me lleva, querido Eddie, invariablemente a preguntarte sobre esta situación de cumbres que realizan los poderes fácticos, los grupos fácticos, en este caso en la Ciudad de México, con el regreso de dos exmandatarios. En el caso español, por José María Aznar, y en el caso mexicano, por Ernesto Zedillo Ponce de León. No es gratuito, Eddie, que esto sea en el contexto de una temporada electoral. Me gustaría preguntarte tus primeras impresiones. Bueno, primero que nada, no es de sorprenderse que se manejen de esta forma, de hacer sus conferencias como para ver cómo presentan eminencias falsas, porque pues, ¿cuál eminencia? O sea, yo me acuerdo que cuando en 2020, si no mal recuerdas, yo adelanté todo lo que pasaría con la economía en México, se me vinieron encima, bueno, hasta ponían fotos de él al lado, y yo al lado y decían y nos ponían a comparar y resulta que pues la prueba es de que de nada te sirven tantos títulos y tantas cosas si a la mera hora lo que te vas a dedicar y lo que vas a hacer pues es a quebrar, endeudar un país, en dejar a los mexicanos por décadas y décadas endeudados por las siguientes generaciones a partir de que hizo eso del Fobaproa y se llaman personas que son eminencias, pero yo digo, ¿cómo va a haber una eminencia? Alguien que decide que una deuda privada se convierte en una deuda pública para favorecer solamente a una cúpula y para de alguna manera dejarnos endeudados a nosotros, pobres ciudadanos que no la debemos ni la tememos porque nada más nos dedicamos a trabajar y a pagar nuestras contribuciones y lo que nos corresponde. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que pagar el plato roto de unos que se hacen llamar eminencias y que no supieron administrarse bien, quebraron en su momento pues su banca y quisieron que nosotros pagáramos el plato roto? O sea, ¿qué explicación podría dar alguien de corte humanista, de corte estadista, de corte, podríamos decir, eminencia económica, cuando realmente no habría ninguna explicación más que quiso favorecer a todos los privados? ¿Por qué yo, tú, tu familia, la del vecino, la de los hijos que vienen en camino, van a tener que pagar la deuda de alguien que era privado? Y se los pongo de una manera fácil. Imagínate tú que vivimos en una privada, ¿no? Y de repente, o en un multifamiliar, y de repente, pues resulta que uno de los vecinos, pues se compró dos autos nuevos, vivía como Huicho Domínguez, gastaba como quería, despilfarraba el dinero, lo mal administraba y de pronto sale que tiene una deuda de 2 millones de pesos. Y entonces convocan una asamblea aquí en esta privada o en el multifamiliar y nos dicen, bueno, en solidaridad para que no le quiten el departamento y no venga otro vecino, entonces, pues vamos a pagar entre todos la deuda de este cuate que se la ha pasado despilfarrando, gastando el dinero, teniendo opulencia, y ahora ustedes lo van a pagar porque así lo decidimos en la asamblea. Pues toda la asamblea se levantaría, todos y dirían, no, mayoría de votos y ni de broma. Bueno, ¿en qué momento nos preguntaron a nosotros, la ciudadanía, vamos a decir, en una consulta ciudadana, si estábamos de acuerdo con el Fobaproa? ¿Por qué nos impusieron una deuda que nosotros no adquirimos claramente y que nunca estuvimos de acuerdo, o que nos enseñen las firmas de los ciudadanos donde estuvimos de acuerdo? Y me van a decir que fue por mayoría en la representación del pueblo, que es la Cámara. No, señores, porque eso se hizo bajo corruptelas y bajo dádivas y bajo muchas cosas obscuras para que se aprobara ese Fobaproa y se generara este fraude al pueblo de México. Es un fraude a la nación y es un fraude al pueblo de México que seguimos pagando. Y eso no lo podemos permitir. Y no, así como dicen que el 68 y Tlatelolco y todo lo demás no se olvida, pues Fobaproa tampoco se olvida. ¿Por qué? Porque lo seguimos pagando
y porque todos nosotros nos hemos visto muy emproblemados como pueblo y hemos dejado de disfrutar de muchas inversiones que pudo haber hecho el país si no nos hubieran jincado esa deuda. Entonces no estamos como para estarle aplaudiendo y irnos a sentar a la Hacienda de los Morales a aplaudirle. Al revés, tendríamos que ir a cuestionarle, como bien dice el presidente. Tiene toda la razón. Y cuestionarle por qué en la reforma del 97 nos quitó la oportunidad de pensionarnos al 100%. Claro que se le tiene que cuestionar, porque ahí nos volvió a robar al pueblo. Dense cuenta, ¿quién en su sano juicio votaría por estos pillos para que regresen cuando nos las metieron toda junta al pueblo? A ver, en el mismo sexenio hacen el Fobaproa y nos cargan por décadas y por más generaciones toda esa deuda cuando era una deuda privada. Y luego, en el mismo sexenio, hacen su reforma a las pensiones y nos pasan a torcer a la clase trabajadora, a todos los que pagamos, y encima agarran y cambian Afores, y las Afores, que esto es muy importante también decirlo, las Afores también beneficiaron a toda esa parte privada, porque nuestro dinero va y cae ahí, con nuestro dinero van y hacen préstamos al 59, al 70 y al 90% los bancos, con las tarjetas de crédito, juegan con nuestro dinero y a nosotros nos dan una bicoca del 6 o 7%. O sea, le han regalado todo estos gobiernos neoliberales a una cúpula y nos han quitado todo a nosotros. ¿Por qué mi dinero de las Afores, en todo caso, digo, ya estuvo mal que nos quitaron lo de las pensiones? Pero en todo caso, ¿por qué el dinero de las Afores no deberían de estar en una cuenta propia de nosotros y nosotros decidir cómo lo invertimos? Si en la bolsa, si en el banco, si en un negocio, ¿por qué tienen que estar donde ellos fíjate nada más lo injusto, nosotros trabajamos como trabajadores, lo aportamos, llega a las arcas de los bancos y ahí agarran ese dinero y lo prestan al 60, 70, 80, 90%, intereses sobre intereses y todo lo demás. ¿Por qué con nuestro dinero, producto de nuestro trabajo, está prestando un banco el dinero? Si se supone que ese es nuestro dinero. ¿Quién le dio titularidad para que preste nuestro dinero? En todo caso nos deberían de preguntar, ¿no? ¿Por qué a final de cuentas hicieron esto? Para capitalizar a los bancos y que los bancos no tuvieran que buscar capital. Pues tú nada más imagínate todo el dinero, pónganse a pensar todo el dinero que ha venido cayendo todas estas décadas de las Afores en los bancos y en las diferentes gestionadoras de Afore, y que ellos mismos con eso se dedican a estar prestando, o gestionadores de Afores que tienen aseguradoras y que te venden un seguro de gastos médicos en 300,000 pesos al año con tu propio dinero y fondean los pagos de los seguros con tu propio dinero. ¿Dónde se ha visto esto? Es verdaderamente ridículo y sí lo deberían de explicar. Digo, yo aquí lo estoy explicando en una mañanera. ¿Cómo todo esto de las Afores también fue regalarle el dinero a los bancos y cómo están prestando tu propio dinero? A ver, ¿no sería lo justo? Ok, trabajador, tú estás aportando a la Afore, vamos a ser socio el banco y el trabajador. No te vamos a pagar el 7, 8, 9% o 5% de interés anual. No, te vamos a pagar la mitad de lo que nosotros cobremos, porque eres nuestro socio, porque estamos prestando tu dinero. Y entonces no había problema de tener que volver a la ley de que paguen el 100% de las pensiones, porque si tú te vuelves socio del banco, tú como usuario, como trabajador, y te pagan el 30% que diga, si están cobrando el 60% de una tarjeta y te pagan el 30% de intereses, pues olvídate, para cuando te retires vas a tener mucha lana, o si te dan el 50% de la ganancia del seguro que están de alguna manera proporcionando con tu propio dinero, pero no es así. A nosotros nos pagan el 5, 6, 7, 8% y ellos prestan las tarjetas o las aseguradas al 60, 70, 80%. Dime dónde está la justicia. Ni siquiera si yo estuviera ahorita sentado con el presidente le diría al revés. Mande usted su reforma, que de hoy en adelante el trabajador es socio del banco y de la aseguradora y de las gestionadoras de Afore, y que de toda la lana que presten transparentemente, la mitad de los intereses y la mitad de las ganancias tienen que estar depositadas al trabajador. Y así no tendríamos que poner nada nosotros, ni los empresarios, ni nadie. Se llamaría justicia, porque están prestando nuestro dinero producto de nuestro trabajo
están cobrando el 60, 70, 80% de interés y nos están pagando el 6 o el 7. Y quiero que esto lo entiendan bien, porque a veces no hay espacio en la mañanera de poder ahondarse así. A lo mejor de aquí ya lo toma el presidente y lo puede explicar mucho mejor, y la gente financiera que maneja el gabinete. Pero sí es muy importante, porque entonces si no, no estamos entendiendo que no nada más fue el FOBAPROA, es que nos las metieron con la ley del 97, pero encima de que nos las metieron, fue todo para favorecer a los bancos. O sea, todo nos ha regalado nuestro dinero. O sea, nos endeudan y nosotros tenemos que pagar la deuda como pueblo durante décadas y nuestras demás generaciones para favorecer a unos privados bancos. Y nos quitan la ley del 97, la cambian y dan los afores y por décadas estamos dando nuestro dinero, ellos prestando a tasas de locos y a nosotros pagándonos una bicoca de interés. Entonces, pobre pueblo, carajo, perdón que lo diga así, estamos completamente ahorcados por los neoliberales y conservadores. Si yo estuviera ahí enfrente de Cedillo, le estaría ahorita cuestionando todo esto y le haría una corrida financiera y le diría, a ver, usted contéstame si es justo, usted contésteme por qué, si usted trabaja durante 50 años y paga el afore, ¿por qué usted le van a dar 5, 6 o 7 u 8% de interés y al dinero que reciben los privados, el afore, lo prestan al 60 o al 70%, si se supone que nosotros somos socios de ese prestamista? Eddie, justamente a eso voy. Y los trenes, para acabarla de amolar, ¿no? No, y deja tú los trenes, la desnacionalización de los ferrocarriles. Si quieres, lo podemos tocar más adelante. Eddie, tú decías, si yo lo tuviera enfrente, ¿Sí? se le tiene que cuestionar, Sí. pero resulta que el evento es privado, que el evento... No se te escuchó, Eddie, ¿cómo? Sí, que resulta y resalta, ¿no? Resulta y resalta que es privado. Entonces, imagínate, seguramente lo que vaya a suceder esta noche van a ser declaraciones de estas indirectas, ¿no? Que le gusta la clase política legullera para hablar de terminologías y demás, pero que al final se traduce en golpes narrativos al gobierno del presidente López Obrador. Que si un populismo, que si una irresponsabilidad económica y demás. Pero no se le va a poder contradecir. Te quiero preguntar, Eddie, si no crees, porque a lo mejor tampoco has visto el resto de la cartelera con personajes como Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Javier Tello, en fin, toda la baraja que van a presentar. Te pido un favor, no le digas cartelera, dile cártel. Por favor. El Por cártel. favor. Sí. El cártel, ¿y cómo lo bautizamos? El cártel ¿El cártel neoliberal? ¿Cómo? El cártel neoliberal. Es un cártel. Ok. Te pregunto, ¿no crees que el cártel neoliberal, o porque el poder económico va a estar ahí presente, Eddie, ¿no crees que es un cónclave de la derecha, un cónclave del poder económico, un cónclave para organizarse, identificarse y trazar una ruta en este año electoral? Manuel, los cónclaves no los organizan de esa forma. Yo lo vengo diciendo desde el principio del sexenio. Son viajes al extranjero, en reuniones en lo obscurito. No te imaginarías cómo se reúnen y quiénes se reúnen y dónde se reúnen. Y esto no lo definen ahí. Es todo lo que sí te puedo ahondar. Esto más que nada es un evento en el cual quieren darles como un foro donde puedan hablar, donde puedan contradecir y donde puedan de alguna manera mandar una información errónea. Y por eso es que lo hacen de alguna manera como una conferencia, ¿no? Pero lo que acuerdan en lo oscurito, número uno ya está acordado, ¿eh? Y desde hace tiempo. Y lo vamos a ver. Y número dos, no lo hacen de esta forma. Y número tres, normalmente no lo hacen en el país, lo hacen afuera. Así que yo algún día recomendé hace 4 o 5 años, pues revisen los viajes y vean las coincidencias de los viajes de ciertos personajes y se van a dar cuenta cómo es la cosa, y cómo se juntan, dónde se juntan. Y a ver, ¿quién ha viajado últimamente al extranjero? ¿No? Pues yo creo que ese es un trabajo periodístico que deberían de hacer, ¿no? Si A ver, realmente... danos una pista. No, pues nada más vean los viajes a España, vean la coincidental en los viajes a España. Vean qué personajes viajaron a España y viajaron coincidentemente. Luego vean personajes que han viajado bastante a Nueva York, coincidentemente.
y vean personajes que también viajaron a Davos, coincidentemente. Todo porque está el poder mediático, el económico, la oposición, o sea, es todo Sergio Sarmiento. Por eso digo que es un cártel. A ver, es un cártel. Por eso hablo de un cártel. Es un cártel neoliberal de oposición, de guerra sucia. ¿Ok? Yo le preguntaría a cualquier ciudadano, porque acuérdense que yo amo a toda la humanidad. Una cosa es nuestra pluralidad y nuestra visión política y nuestras opiniones, y otra cosa es tornarlo en la parte personal. En la parte personal, mis abrazos y mis besos y mi cariño para todos. No hay que estar revolviendo la gimnasia con la magnesia. Pero en temas serios, políticos, económicos, socioculturales y sociales, pues hay que decir las cosas como son. Entonces, a ver, yo les pongo, cualquier ciudadano del mundo, les pongo en una balanza, un cuate que llega a un sexenio y hace devaluación, hace Fobaproa y te endeuda a ti como pueblo para pagar la deuda de los privados. Luego te quita tus pensiones al 100% y va y le da tu lana a los privados para que la preste al 60% y a ti te pague el 6, el 8, el 7, el 7, porque pues como sabemos cada año ha sido diferente el pago de intereses porque depende muchísimo de la inflación y de muchas otras cosas, como se fijan las tasas, ¿no? Eso ya es otra plática. Y te hace eso. Y luego, encima, vende tus ferrocarriles para irse a trabajar como consejero a esas compañías de ferrocarriles. ¿Cómo le llamarían ustedes? ¿No un vil, cínico, desvergonzado ladrón? ¿Ladrón de todo el pueblo? ¿Tú te sentirías orgulloso de defender a alguien así que te ha robado tu dinero? Tú eres clase trabajadora. Seas panista, seas priista, seas perredista, no tengas partido, seas morenista. Todos trabajamos y nuestro dinero se los regaló y lo están prestando al 60 y al 70 y al 80%. Y encima nos endeudó. O sea, no nomás regala nuestro dinero, también nos endeuda. Nos las metió por donde sea. ¿Alguien podría votar por un modelo económico así? Dios mío, Dios mío. Y por el otro lado tienes a un señor presidente que se dedica a recaudar lo más posible sin subir impuestos, a generar inversión extranjera directa récord, a generar, junto con el Banco de México, con una política económica responsable, reservas récord en el Banco de México, a generar, en vez de devaluación, una revaluación del peso y podríamos decir una apreciación del peso, a generar récord en registro en empleos formales en el IMSS, récord, a generar baja en los índices de pobreza reportados por el Coneval, a generar baja en la brecha de inequidad o de desigualdad, podríamos decir económica, entre los diferentes deciles o segmentos en el reporte del Coneval, o sea, disminuye la brecha, ¿no? Entre la diferenciación de la parte de la desigualdad económica, la disminuye, al mismo tiempo que disminuye la pobreza, de generar todos estos proyectos de infraestructura que nunca se habían visto en un solo sexenio. O sea, aquí el señor presidente Andrés Manuel López Obrador recauda el dinero y la mayor cantidad de programas sociales que no se me pueden ir, para darlo a beneficio y a productividad y a crecimiento del país y a desarrollo del país y a bienestar del pueblo. Y aquí el señor Zedillo, junto con sus otros compinches por décadas en los sexenios, se dedica a endeudar al pueblo para regalárselo a los privados, a tomar el dinero del pueblo para dárselo a los privados para que lo presten al 60% y a ti te paguen 6-7%. Ya regalar prácticamente tus trenes o todos los recursos naturales o las paraestatales que eran propiedad del pueblo para irse a trabajar como consejero, como también lo hizo de alguna manera Calderón en Iberdrola, para lograr una posición y hacerse millonarios. Y con quién sabe cuántas cosas más a raíz de esas ventas. Entonces yo les digo, pongan ustedes en una balanza, señores. Aparte de que con Calderón la generación de violencia, ¿verdad? Por supuesto, y derramamiento de sangre en colusión con su secretario de Seguridad Pública. No hay que decirlo. ¿En colusión o simplemente él dice que no sabía? Lo cual pocos le creemos, ¿no?
pónganlo en una balanza y díganme si no van a votar por la continuación de la cuarta transformación, así sean panistas, priistas, perredistas, whatever, o no tengan partido, morenistas. Es que no hay punto de comparación. Entonces eso es lo que deberíamos de estarle diciendo a Zedillo y a todos los demás. A ver, tú contéstame qué modelo es el correcto para un país. Y si A no eso voy. fuese correcto, pero aparte hay otro dato económico, y si no fuese correcto, explíquenme cómo en pandemia, en el peor momento del mundo económico, de todo globalmente, México le entrega Enrique Peña Nieto al presidente Andrés Manuel López Obrador la economía número 15 más grande del mundo, era México, y hoy con todo y pandemia, guerra y crisis global inflacionaria, es la 12. ¿Cómo en el momento de vacas flacas más grande del mundo logras escalar 3 escaños y colocar a tu país en el 12? No es casualidad. Por eso hay inversión extranjera directa récord, por eso hay generación de empleos récord, por eso hay infraestructura récord, proyectos de infraestructura, por eso hay desarrollo enfocado al bienestar, por eso hay programas sociales récord, por eso hay recaudación sin tener que elevar los impuestos récord, por eso hay reservas récord en el Banco de México, por eso hay una apreciación del peso. Esto no es casualidad, esto no es magia, esto es indicadores, aritmética, resultados y saber hacer un cuadro comparativo responsable de lo que dio uno y lo que dio el otro, o lo que dieron unos y lo que nos quitaron los otros. Basta ya de engaños. Eddie, para finalizar, agradeciéndote mucho tu tiempo, ¿no ves a dos proyectos económicos enfrentados, no solamente en México, sino en el mundo? En este momento, mientras tú y yo estamos hablando, hay una huelga general en toda la Argentina por los proyectos de políticas económicas de alguien que se define en materia económica como un libertario, que todavía no queda muy claro exactamente qué. Cámbialo por falsario. Vamos a ponerle las cosas por su nombre. Ese hombre no es un libertario, ese hombre es un falsario. Engañó a todo su pueblo diciéndoles que todo se iba a cargar a la cúpula, que todo se iba a ir al poder económico, todo lo que tenía que arreglar en el país. Y lo primero que hizo fue cargarle todo a la clase trabajadora, que le van a hacer una revuelta social. Acuérdate de mí, en los próximos días y las próximas semanas, Argentina va a arder en una revuelta social, porque lo que está haciendo Milei es ahorcar a la clase trabajadora, que puede ser desde la media baja, desde la baja hasta la media alta, y lo van a sacar de ahí a cacerolazos. Ese cuate no puede seguir ahí. Las políticas económicas, lo que acaba de declarar hoy Caputo, porque así se llama, el funcionario, no vayan a pensar que yo estoy diciendo algo mal, así se apellida, Caputo. Bueno, ese tal Caputo, lean por favor lo que acaba de declarar hoy y cómo acaba de levantar al pueblo en llamas, porque lo que está haciendo es ahorcar, quiere dejar muerto de hambre a todo el pueblo, los quiere exterminar prácticamente. Milei tiene que ser destituido por el pueblo y el pueblo se tiene que levantar o no va a quedar ni semillas para comer en Argentina. Justamente a eso, Eddie, con todo lo que está pasando en Argentina, es un proyecto económico totalmente confrontado con su gente. ¿No ves ese mismo proyecto económico tratando de regresar, digo, con pocas probabilidades, honestamente? Ya lo hemos platicado Nulas, en muchas ocasiones. nulas, No, nulas probabilidades. nulas probabilidades de regresar, pero con resistencias a por lo menos no irse. Si no es con la actual figura presidencial de oposición, Eddie, ¿no crees que eventualmente se pueda recrudecer el discurso opositor a este sentido de los libertarios? Porque al parecer todo lo que está haciendo en cuestiones políticas, acción nacional principalmente, es copiar lo que parece estar funcionando en el extranjero, pero a nivel mediático, como el ejemplo de Milei, sobre el tema de del TikTok, del pastelazo, de la humillación. ¿No crees que se pueda recrudecer? Aquí en México no, aquí en México está clarísimo, y te digo porque pues tú sabes que me la vivo yo haciendo totalmente análisis de probabilidad y estadística, encuestas y todo lo demás, pero reales. O sea, yo no las tengo que publicar, lo que hago es justo irme con esta oportunidad que tengo de que tanta gente pues se acerque, el poder realmente escuchar la voz de todos los, pues ahora sí que de todos los ámbitos de la sociedad, tanto cultural como económica, como étnica, como geográfica dentro del país. Y lo único que me doy cuenta es que por ejemplo, las señoras panistas que pues
de alguna manera pues uno también convive con ellas, vives en un lugar y tal, te dicen, no, yo no voy a votar por esa mujer, es una vulgar. Cuando me dicen mucho, me repiten mucho lo que cuando se comió el pene de tamal, cuando dijo que las mujeres tenían muchos huevos. Por ejemplo, hoy me decían unos, ¿viste lo que acaba de declarar? Que existen los países noruegos. La señora no sabe ni de geopolítica y quiere ser mandataria. Se llaman países nórdicos. Ignorante. Por eso no quiso debatir conmigo. Ignorante. Eres un ignorante. Porque si te hubieras sentado conmigo, hubieras quedado en la vergüenza nacional e internacional. Eres ignorante, como todo lo que ignoras. Como que ignoras que una empresa se conforma por 100% de acciones entre sus socios, no 130%. Ignorante. Porque eres mega ignorante, porque eres producto de un marketing político, porque eres producto de la improvisación a falta de análisis político-social que hizo la oposición, porque si hubieran hecho un buen análisis, mínimo hubieran puesto a Beatriz Paredes, caramba. Ignorante, todo es ignorante. Haberte colocado de bote pronto solamente porque te fuiste a parar afuera de un palacio nacional. ¿Tú crees que eso es suficiente y eso te da méritos, capacidades y experiencia para poder ser mandataria? No, señora. Se necesita mucho más, se necesita experiencia, se necesita capacidad, se necesita liderazgo, se necesita mesura, se necesita cordura, se necesita elocuencia, se necesita también toda la parte de tener propiedad, de ser una persona congruente, elocuente, no soez, burda, inculta, ignorante, grosera, maleducada, truculenta, cizañosa, intrigosa y con una falta total de poder dar un discurso, de poder hablar, de no poder comunicarte porque no tienes conocimientos. Te van a hacer pomada en los debates, Xochitl. Te van a hacer pomada, te lo digo de antemano. Y a Santiago también lo va a hacer pomada Clara. Y lo digo porque hablo con ellas y sé cómo son. Y podemos, así como yo estoy hablando ahorita contigo, no hay prompter, no hay nada. Son conocimientos, son conciencia social, es expertise, es saber lo que la gente necesita, es diseñar mecanismos para hacerlo, como lo hace el presidente todos los días, en su mañanera, como lo hacen tantos. ¿Cómo comparar a la 4T con por favor, con un carro totalmente destartalado, del otro lado? Eddie, tú que eres empresario, ¿habías escuchado algo previamente como el sector privado se privatizó? No, Que pero lo escuché a partir de esta señora improvisada, ignorante X. ¿Cómo se va a privatizar el sector privado? Lo que hicieron los neoliberales, y de eso trata el neoliberalismo, para que la gente sepa cuando se habla de neoliberalismo, es privatizar lo público, lo del Estado, porque dicen que el Estado no sirve para administrar y que el Estado no puede ser administrador, que el Estado nada más debe de estar ahí como de adorno. Eso es el neoliberalismo. Todo a los privados, todo repartido entre 5 pelados. ¿Eso quieren? Somos un país de 130 millones de habitantes más todos los mexicanos que viven en todo el mundo, que también son mexicanos y que también cuentan. No vamos a dejar las cosas en 5 pelados. Eso es el neoliberalismo y eso es el conservadurismo. Apréndanselo. Y quien quiera estudie qué es el liberalismo, qué es el neoliberalismo, qué es el progresismo, qué es el humanismo. Por favor. Necesitan cultivarse para no estar hablando de comunismo y de dictaduras a lo menso, que no lo saben ni qué es. Me da pena estar con gente, de verdad, con una oposición tan ignorante. No tienen capacidad de debatir, por eso ninguno se atreve a sentarse, porque dicen, no, me van a hacer pedazos, me van a hacer pedazos. Y con la pura palabra, los argumentos, el fundamento y sin ninguna falta de respeto. Pero te hacen, o sea, el que tiene conocimientos te hace pedazos con una palabra elegante, siempre y cuando sea una palabra con sustento y fundamento. El otro te puede decir 20 groserías y se hace pedazos solo, que es lo que le ha pasado a la oposición. Se la han pasado insultando, sin fundamento, sin conocimiento, con prompter, con mentiras, con imprecisiones, con ignorancias, con un sentido de falta de cultura tremendo. Y por el otro lado tienes gente argumentada, sustentada, fundamentada y que respeta, pues, perdón, pero es prácticamente como argumento mata insulto. Sí. ¿Para qué? Ya ni para qué te pregunto de cómo ves el panorama, porque ya me lo dijiste todo. Pasionalmente me enciende
porque yo creo que con cualquier persona con un nivel de IQ, de donde la ideología que tenga, no importa, o sea, o si no tiene ni siquiera algún tipo de ideología, pero que realmente usa su pensamiento crítico y escucha, por ejemplo, estos videos que ustedes los viralizan muy bien y hacen clips y esto, y TikTok, y Twitter y Facebook y tal, y la verdad es que pegan mucho, pues la gente termina poniéndote, tú has visto los comentarios, es que sí, tienes razón, o sea, ni aunque yo sea de la oposición, pues sí tienes razón, ya poniéndolo así en la balanza y así de fácil de entender, que cualquier persona lo puede comprender, pues sí, por supuesto que la balanza es más clara. Nada más chécate la balanza que te acabo de hacer entre la gestión de Zedillo y la gestión de Andrés Manuel López Obrador, con argumentos. Pues claro que se va así. O sea, queda así. Andrés aquí y Zedillo acá. Pero no es porque lo diga yo, ahí están los argumentos y las pruebas. Estimado Eddie, como siempre un privilegio. Ya tenía rato que no platicábamos y te juro que es muy revitalizador siempre tener interlocución Y contigo. te aviso que te vamos a invitar a un nuevo programa que estreno el 11 de febrero. Invito a toda la audiencia, aprovecho e invito a toda la audiencia de México, de Estados Unidos, de Latinoamérica y de todos lados del mundo en el canal 11, el cual también tiene su plataforma en YouTube. Para los que no lo puedan ver en tele, va a salir en tele y por supuesto que en redes. Se llama Respondes o Resbalas, con 3 compañeros maravillosos, que es Dani Batres, va también Yasmín Jalil y el Monero Rapé. Y su servidor se llama Respondes o Resbalas. Estrena el domingo, todos los domingos, a partir del 11 de febrero, a las 6:30 de la tarde. Es un programa familiar, divertido, de preguntas y respuestas, políticas, culturales, de entretenimiento, de la vida diaria, gastronómicas, étnicas, muy divertido. Y vamos a tener siempre un invitado en el set, ya sea periodista, político, del entretenimiento, el cual vamos a estarle haciendo preguntas y las va a tener que responder porque si no va a resbalar. Y vuelvo a repetir, es los domingos, todos los domingos a partir del 11 de febrero a las 6:30 de la tarde, y los miércoles para los desvelados a las 12 de la noche, por el canal 11 y por las plataformas digitales que se ven en todo el mundo del canal 11. Y bueno, ya te estaremos invitando, ya te invitamos a la conferencia de prensa, pero también te vamos a invitar al programa para que estés ahí en la televisión, y a toda la audiencia, que me va a encantar verlos. Permíteme hacerte un comentario muy breve, Eddie, que es una felicitación. Te voy a decir por qué. Porque me ha tocado ver conductores que han incursionado en la televisión privada y que son muy buenos, que de repente yo no sé en qué momento le empezaron a hacer el feo a la televisión pública, a los medios públicos, ¿no? ¿Cómo creen? ¿Creen que yo voy a estar en el canal del Estado? Cuando antes era un honor como periodista o como conductor poder participar en los canales del Estado. Y tú, que has conquistado los espacios en Nada. televisión privada con unos ratings descomunales y ahora inicias esta nueva etapa en los medios públicos, la verdad que muchas felicidades, Eddie, y qué bueno verte en los medios del Estado, porque tú sabes que no todas las señales ni las frecuencias llegan a la población, y las pocas que sí, como las del Estado mexicano, esos son los espacios que se necesitan fortalecer, y qué bueno tenerte en esa frecuencia, querido Eddie. La verdad, muchas felicidades. Te platico 2 cosas. Uno, desde que empecé mi carrera en la televisión hace 15 años, les dije a todos, no hay exclusividades. Yo no doy exclusividades, nunca he querido aceptar una exclusividad. Toda la vida pude convivir con mi programa y con los programas en los que he estado en todos. Tú me ves de repente en un desfile en Hoy, y de repente me ves en Venga la Alegría, pero de repente me ves en Sale el Sol, pero en mi programa pues en E! Entertainment, en Telemundo, en Sony, ahí, allá. Y entonces, cuando a mí me proponen, y sobre todo esto viene de la audiencia me la encontraba en la calle, me escribía en redes como tú lo has leído, por favor, necesitamos ver a Eddie en un canal público. Y cuando viene este proyecto que me emocionó, que se me hizo disruptivo, cultural, de entretenimiento, familiar, que vuelve a acercar a la familia y hasta los amigos, porque pueden jugar en casa, adivinar las preguntas y respuestas y ponerse como castigos chistosos y tal, o sea, está muy divertido. Dije, me encanta, y me encanta también poder participar, así como lo hago en lo privado, en la del Estado, así como con ustedes. La verdad es que a mí me gusta en todos lados donde no se te exija censura o donde no se te exija exclusividad. Son 2 partes que no acepto en mi carrera: censura y exclusividad.
Entonces, pues qué padre, y pues ahorita le estamos dando gusto, como tú bien dices, a la audiencia, que es lo más importante para nosotros, estando en este Canal 11 tan precioso, que aparte es del Politécnico, es una institución, es verdaderamente, es un privilegio estar en un canal así, y es un Sí. honor, porque aparte, bueno, de ahí en paz descanse Cristina Pacheco, tantos que han salido de ahí, Ricardo Rocha, creo que estuvo un tiempo, ya no recuerdo, pero creo que sí. Bueno, ha habido muchísimos, ¿no? Adriana Pérez Cañedo, tanta gente que podríamos recordar. Sabina Berman. Sabina Ujú. Berman, bueno, tantos que no queremos que se nos vaya alguien. Cristina Pacheco, que vuelvo a repetir que un emblema, ¿no? Y me dicen, oye, pues a lo mejor vas a ser como, porque tengo Vox Populi, ¿no? O sea, en el programa Sí. va a haber Vox Populi, salimos con los micrófonos. O sea, a lo mejor va a ser como algo mucho más moderno de esta era, el poder ya salir con el micrófono como en el TikTok, pero ahora en la tele, a preguntarle cosas a la gente, ¿no? Entonces también tiene como un ingrediente tiktokero donde sales y le preguntas cosas, pero ahora en la tele, ¿no? Y les haces retos y así. Entonces, está padre. Va a ir evolucionando, pero está padre. Y pues bueno, el 11 de febrero, 6:30 de la tarde, empezamos todos los domingos a las 6:30 y los miércoles a las 12 de la noche. Muchas gracias y ahí va a Qué estar. joya. Muchas gracias, estimado Eddie. Qué joya, un fuerte abrazo. Cuídate mucho y estamos en contacto. Un abrazo a ti, a toda la audiencia y a tu equipo y a Adri, y besos a todos. Adiós. Muchas gracias.